Can Yaman tiró el teléfono de una fan y ahora todos señalan a Demet Özdemir. ¿De verdad ella tuvo algo que ver? Pues por fin salió a la luz todo el salseo, amigos. Imagínense la escena, gente. Can Yaman ahí, en medio de la locura de los fans, y de repente ¡zas! El teléfono de una chica por los aires. Un desastre, ¿verdad? Y claro, la gente empezó a especular de inmediato. ¿Quién es la culpable de esta reacción tan explosiva? Pues ahí es donde entra Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkencicus, la que siempre está en boca de todos. Para ser honestos, yo creo que estas cosas pasan cuando la presión mediática es una locura. Can Yaman es un torbellino, y los fans lo saben. Siempre está rodeado, siempre hay cámaras, siempre hay gritos. Pero, ¿que llegue a tal punto de arrebatarle el teléfono a alguien? Eso sí que me deja pensando. Muchos dicen que la culpa es de Can, que es un maleducado y punto. Otros, más maliciosos, apuntan a que quizás estaba así por algo relacionado con Demet. A ver, que no me extrañaría nada que el tema Demet le siga revolviendo. Son una pareja que dio mucho de qué hablar, ¿se acuerdan? La química que tenían en pantalla era, uff. Y fuera de cámaras, pues ya sabemos cómo son estas historias de famosos. Lo que yo sospecho es que si Demet tuvo algo que ver, no fue directamente. Quizás algo que escuchó, algo que leyó, o simplemente la tensión acumulada de no poder tener una vida tranquila por culpa de la fama. Imagínense estar en boca de todos, que cada movimiento tuyo sea analizado, que se rumoree sobre tu vida amorosa con tu ex, un estrés, vamos. ¿Y el teléfono? ¿Qué pasa con el teléfono? Pues al final, se supo que Can sí que lo tiró. Lo que no está tan claro es el por qué. Si fue un acto impulsivo por el agobio, si fue una señal de frustración, o si realmente estaba enfadado por algo en concreto. Y ahí es donde entra la sombra de Demet. ¿Estaba él con la cabeza en otro sitio? ¿Estaba pensando en ella, en sus últimos cruces de declaraciones, en lo complicado que es todo entre ellos? Yo creo que esto del teléfono es una manifestación externa de un problema interno. Y cuando hablamos de problemas internos de Can Yaman, es casi imposible no mencionar a Demet Özdemir. Son como dos piezas de un puzzle que, aunque separadas, siguen influyendo la una en la otra. Es como si un pequeño detalle, un comentario, una noticia sobre Demet, hubiera sido la gota que colmó el vaso para Can en ese momento. Y es que, siendo sinceros, ¿quién no ha tenido un día malo y ha explotado por algo sin importancia? Pues imagínense con la presión de ser uno de los actores más famosos y deseados del mundo, y con una expareja que sigue dando de qué hablar. Al final, la verdad oficial es que Can tiró el teléfono y pidió disculpas. Pero lo que todos queremos saber es si la chispa que encendió esa mecha tuvo algo que ver con Demet. ¿Se imaginan que todo este jaleo haya sido por un mensaje, una llamada o un simple pensamiento sobre ella? Sería el colmo del salseo. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet tuvo algo que ver en que Can Yaman perdiera los papeles con su fan?